Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Minutos con el PESIS, un podcast del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Hoy nos encontramos con parte de integrantes del semillero de investigación Significarte de la licenciatura en Educación Artística de la Rectoría Bogotá de Uniminuto, quienes vienen desarrollando diferentes actividades en nuestro centro de prototipado Raya. Ellos están creando innovaciones sociales que facilitan soluciones a diferentes necesidades de los territorios asociados al arte, a la cultura, a la educación y al patrimonio. Le damos la bienvenida en esta mesa al profesor Héctor Cadena, quien es el líder del semillero, a Nicolás Amacá, quien es estudiante de licenciatura en Educación Artística, a Carlos Velázquez y a Natalia Duarte, que también son estudiantes de la licenciatura en Educación Artística. Profesor Héctor, bienvenido a este espacio, a los micrófonos de Minutos con el PESIS, y cuéntenos qué significa un semillero de investigación en el ámbito de la educación superior. Bueno, un semillero de investigación en la educación superior es un espacio para co-crear, ¿sí? Okay. Para explorar y para tratar de expandir el conocimiento, específicamente volcados a realidades sociales, pues es la visión que nosotros tenemos, que requieran de ese acercamiento desde los perfiles profesionales de los estudiantes y donde el estudiante se sienta a gusto también explorando esas posibilidades de creación desde su formación. Entonces, hacer investigación, pero hacer creación es poder sembrar la semilla de profesionales capaces de identificar necesidades reales en un contexto para poder aportar soluciones a esas necesidades que sean viables y que tengan que ver también con su perfil profesional. Y en ese punto, entonces, ¿cómo se dio origen al semillero de investigación que lidera actualmente? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántos estudiantes más o menos han pasado por ahí? ¿Cuántos hay? Bueno, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, la historia es un poquito larga. Estamos hablando del año 2019, por ahí estábamos haciendo unos pinitos, conociéndonos en la Facultad de Comunicación aquí con Yair. Y entré a la Facultad de Educación, al programa de licenciatura en Educación Artística, y resulta que los semilleros que existían en ese momento tenían que ver algunos con propuestas de teatro, cosas así, pero en artes plásticas y en innovación no había. Entonces muchos estudiantes estaban buscando un espacio en el que realmente pudieran crear más que simplemente representar algo, sino que pudieran hacer ese ejercicio que lo decía hace un momento, de exploración. Entonces nos reunimos con, me acuerdo tanto, fuimos 18 estudiantes y este personaje que les está hablando. Sí. Y entonces dijimos, vamos a hacer la creación de un nuevo semillero, vamos a proponer un nuevo semillero. Nos reunimos una noche, incluso no había luz, ese día se había ido la luz, era un jueves. Y empezamos a hablar acerca de procesos de creación, cómo podríamos pensarnos un mundo nuevo desde lo que hacemos, pero cómo lo haríamos desde lo que somos, desde la vinculación de las diferentes artes y en forma transdisciplinar. Es decir, que no se hablara solamente de pintura o de dibujo como si estuvieran separadas, o de danza, sino cómo podríamos ver soluciones con artes integradas para una realidad que pueda vivir el mundo. Que nos aisláramos de la sala de dibujo, que nos aisláramos de la sala que nos separáramos de la sala de cerámica, que nos fuéramos a buscar el territorio, y ahí sí, cómo empezamos a crear. Y empezó a salir Significarte, que quiere decir precisamente eso, darle significación a la vida y un cambio significativo a las condiciones de vida a partir del arte. Ahí surgió Significarte. Desde el año 2019 hemos tenido constantemente grupos bastante amplios. El pico máximo de estudiantes que hemos tenido en un semestre es de 92 estudiantes divididos por grupos de trabajo, y en ese momento contamos con un total de 48 estudiantes. ¿Sí? Bastante. También, bueno, participantes diré, porque también tenemos egresados. Entonces, en este momento, en el área de emprendimiento por la noche, en la fase de prototipado, que también nos reunimos acá en Raya, estamos trabajando con 5 egresados, ¿sí? Que están haciendo procesos de prototipado para llevar soluciones económicas, especialmente a las regiones, a nivel de educación y a nivel de propuestas de emprendimiento. Es decir, que los estudiantes que están en el semillero solamente están por un semestre, o hay algunos que continúan algún proceso y que inclusive puede seguir en el ya
digamos, después de ser graduados. Sí, totalmente. Es más, tenemos de la versión original, de la primera cohorte que tuvo el semillero, tenemos todavía 2 egresadas, 2 personas que continúan en el proceso, que están vinculadas permanentemente, inclusive siguen en región. Hay una chica que está en el municipio de Gachetá, Okay. y desde allá hace su vinculación con el semillero, se está trabajando a distancia en territorio real y sigue haciendo sus aportes. Y ella que, digamos, en el caso de ella, como qué tipo de actividades o de trabajo desarrolla. Bien, ella está desarrollando actividades para la gestión cultural con un colegio en el que trabaja y creando lo que se denominan unos guiones curatoriales. Hace procesos de formación con artes plásticas, danza y teatro, principalmente danza y artes plásticas, y las obras que están desarrollando las interconectan con una propuesta que nosotros tenemos. La idea es hacer una muestra artística que vincule los trabajos que se hacen desde la normal en la que se vincula, que ellos vengan acá y presenten junto con nosotros en un diálogo conjunto entre los estudiantes ya de ciclo profesional y los estudiantes de ciclo de la normal. Asimismo también con un colegio. Entonces ahí las comunidades que en ese momento no tienen acceso al arte empiezan a tener ese acceso al arte, pero también empiezan a ser visibilizadas, cosa que normalmente no ocurre. Y logramos vincular esas perspectivas de lo que es las condiciones de vida del territorio plasmadas desde los ojos, las manos y las actitudes de los estudiantes en formación, que muy seguramente van a transformar su propio territorio a futuro a partir de estos ejercicios que estamos desarrollando en conjunto. Ok, bueno, y hablando nuevamente del semillero, yo quiero preguntarle a Nicolás, por ejemplo, ¿cuál es como ese rol que ha estado desarrollando en el semillero? ¿Qué expectativas tuvo antes de ingresar? ¿Cómo ha sido como ese proceso y qué está desarrollando ahorita actualmente? Bueno, primero que todo, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y nada, digamos que pues al inicio fue un poco complicado porque el semillero se distribuye en diferentes espacios, ¿sí? Como en diferentes proyectos. Digamos que ya uno como que relaciona el propio proyecto de uno, pero pues el profesor Héctor me encaminó hacia esto que es la reconstrucción de un individuo muisca, un individuo muisca, y nada, la verdad pues ha sido muy chévere, un reto la verdad bastante significativo. Porque, ¿Qué están haciendo acá específicamente, digamos, con este? ¿Es un prototipo que se hizo desde cero? Es un prototipo que se hizo desde cero, teniendo solamente como referencia una momia muisca, que está, si no estoy mal, en el... Tenemos el cuerpo en Mani, hay uno en Mani, en el municipio. En el Mani. Y en Pasca. Y en Pasca. Entonces se utilizaron esas imágenes directamente, digamos, el profesor ha hecho una gran labor de foto. Bueno, es que ha sido todo un gran proceso, la verdad. Empezamos haciendo cada uno, porque son 4 individuos, nos tomamos el reto de cada uno hacer uno, pero lo hicimos desde cero, desde Blender, recrear en 3D el cráneo. Claramente ha sido un gran reto porque pues no, mucho conocimiento no se tiene de Blender primero, ha sido un conocimiento, un aprendizaje constante, exactamente. Digamos ¿qué ha sido lo más difícil? Lo ideal, pues sí, digamos que yo tenía como conocimientos en Blender, pero pues sí, lo más difícil fue como crearlo, ¿sí? Como tenerlo ya ahorita encima de la mesa ha sido como lo más difícil, el mayor reto que hemos tenido, pues porque hemos pasado mucho tiempo. Digamos en el proceso de la impresión 3D hicimos 2 prototipos. El primero salió Mini, decimos que es la mascota del semillero. Pero pues bueno, aquí estamos ya después de varios retos y de varias plataformas tratando de mejorar el prototipo. Y bueno, en el caso de Carlos, ¿cómo ha venido desarrollando sus actividades de innovación social o de procesos en el semillero? Bueno, sí, primero que todo, pues buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Yo llevo vinculado ya con el semillero prácticamente un año. Comencé primero
haciendo prototipos con realidad aumentada y en una clase con el profesor Héctor, y en el cual pues me incluí en el semillero. Y lo que he estado haciendo es crear diferentes propuestas enfocadas en la realidad aumentada. En este caso, pues actualmente me estoy enfocando en la salvo de información y resguardo de algunas obras que están en la sede principal de la calle 80, Ya. en el cual pues me estoy encargando de estructurar estas obras en modelos que es de para tener una cierta copia o un resguardo si algún momento estas obras ya no llegan a ser en algún momento. Sí, como es el perfecto. caso porque ahorita actualmente hay una obra ya en el MAC, afuera del MAC, que ya no se encuentra instalada. O sea que esas obras son del MAC o están vinculadas al MAC o No, están en el barrio. Están ubicadas en todo el barrio. Ah, ok. Y se está haciendo también la recuperación, digamos, de la memoria también de esas. Sí. Sí, es como el resguardo tanto de las obras y de la información que se encuentra en ellas. Y el impacto, digamos, social de esa restauración, ¿cuál considera que es aparte pues, de que haya como una especie de backup? ¿Cuál creería que es como ese impacto importante que le podría dar a la sociedad? Pues yo creo que impacto importante sería básicamente todo el proceso y toda la historia que viene siendo pues en sí la historia del barrio, pues como por las obras del padre Rafael García Herreros pues se logró llegar hasta lo que es hoy en día. Ya, ok. Bueno, gracias por el aporte, Carlos. Bueno, ahora entonces vamos a hablar con Natalia. Natalia, cuéntanos un poquito también cómo ha sido esa experiencia tuya en el semillero, qué has aprendido y sobre todo qué le ha aportado esas innovaciones a la sociedad. Ok, yo estoy, o sea, mi parte va arraigada con el proyecto que tiene Nicolás y el profesor, que es lo de reconstruir como toda la familia Muisca, pero yo estoy en la parte de los tejidos. Ok. Entonces, es que los tejidos tienen una historia muy interesante, ¿no? No solamente cuentan como la identidad de la cultura, sino toda la historia. Ok. ¿Sí? O sea, es algo con lo que ellos se tienen que sentir identificados. Entonces, la verdad es una investigación un poco extensa porque es difícil de encontrar. Entonces, siento que también eso es lo importante, como que las personas a través de la obra que se piensa hacer, como que vuelvan a tener como esa apropiación cultural, ¿sí? Como que sientan que también son parte de, y como que vuelvan como a sus raíces, ¿sí? No solamente que, digamos, sea una obra que pase desapercibida, no, sino como decía Nico, o sea, que algo que tenga como un impacto, ¿sí? Muy bien, bueno, unos aportes bastante interesantes, no solamente al proceso educativo, sino también a la reconstrucción de la memoria en el barrio, seguramente en el país, en la ciudad. Profesor Héctor, ¿de qué manera se ha vinculado el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto al semillero? Bueno, yo diría que es una mutua vinculación, ¿sí? Uniminuto tiene muchos semilleros de investigación, ¿sí? Pero el parque científico está volcado hacia la sociedad desde el punto de vista de eso, de la innovación social y de soluciones a problemas sociales tangibles. En ese orden de ideas, hablando con Felipe, precisamente el líder del laboratorio Raya, y con Juan Fernando Pacheco, el rector, encontramos que pues era muy afín lo que nosotros estamos haciendo con la finalidad propiamente dicha del parque. Por un lado estamos haciendo la formulación de proyectos que tienen que ver con innovación social, y por otro estamos desarrollando prototipos didácticos. Entonces, claro, cuando hablamos de estas acciones, inmediatamente entramos en el vínculo, ¿no? Se hizo el clic entre nosotros. Tenemos un laboratorio prototipado llamado Raya, con un software y una tecnología que nos facilita a nosotros desarrollar las ideas. Entonces, claro, nosotros tenemos las capacidades en cuanto a personas con intereses y con objetivos muy concretos a nivel de innovación. El parque científico tiene las instalaciones, tiene la tecnología, tiene los lugares. Entonces entramos en ese vínculo y desarrollamos una propuesta conjunta, que es la que estamos haciendo ahorita, de utilización del espacio del laboratorio Raya. Y eso es lo que estamos haciendo, así nos vinculamos. ¿El impacto del semillero es desde sus orígenes o cada semestre el impacto es diferente? Es decir,
Desde que inicia el semillero ya decimos, no, a tanto tiempo queremos llegar a esto, o cada semestre por la variación de estudiantes y demás hay unos objetivos diferentes. Nosotros tenemos unos objetivos a mediano, largo y corto plazo. Okay. ¿Sí? Cuando pensamos en el 2019 en la primera visión del semillero, empezaron a vincularse y a salir muchas ideas acerca de qué queríamos trabajar. Las primeras líneas que surgieron era identidad, cultura y transformación social. Pero cuando empezamos a trabajar esas tres líneas, nos dimos cuenta que dentro de la transformación social y en el tema propiamente del arte, esa identidad y esa cultura estaban vinculadas obviamente con el tema de patrimonio y con el tema de los territorios vinculados al acervo, más bien a la relación entre las personas, territorio y memoria. Ya. Entonces, se siguen trabajando, pero digámoslo así que los proyectos cada vez se han ido enfocando más. La consecutividad, la permanencia de los estudiantes, que muchos de ellos ahora son egresados, que todavía están vinculados, ha llevado a que se haga continuidad. Un ejemplo de ello es que uno de los insumos que tuvo Natalia para el tema de los tejidos es un trabajo de grado realizado desde el semillero que tenía que ver con los pigmentos orgánicos utilizados en comunidades ancestrales para teñir textiles, ¿sí? Y cómo estos se podían utilizar en propuestas pictóricas contemporáneas. Okay. Ese ejercicio se ha llevado continuamente y miren hasta dónde estamos evolucionando en este momento. Obviamente sí hay una transformación, obviamente hay crecimiento en algunas cosas, hay otras que se dejan de hacer porque definitivamente uno encuentra que no hay pertinencia, pero digámoslo así que el impacto se ve al interior del programa en cuanto a uno. Hay número de estudiantes que cada vez están llegando más. 2, están focalizados en territorios y estamos trabajando en territorios reales, con organizaciones reales, con población real y con necesidades claramente definidas. Ya. 3, estamos ya logrando productos desarrollados de esas reflexiones y servicios que favorecen llegar a esas necesidades. Obviamente es un trabajo... Un proceso. Sí, es un proceso que no se va a lograr de un día para otro, es una ruta. Y como es una ruta, pues hay que hacerle el paso a paso, el seguimiento, y se va a ir transformando. Muy seguramente dentro de un año que tengamos ya los prototipos terminados, que tengamos juegos, que tengamos una ruta, que tengamos objetos en 3D, una narrativa transmedia que vincule todo, empezaríamos otra fase, por ejemplo, ya de alcanzar otras áreas del territorio colombiano, ampliando el eje. Entonces hay muchas cosas que estamos pensando. Pero digámoslo así que esa es la línea de la transformación que hemos logrado, también en línea con la permanencia y la vinculación en las bases conceptuales que tenemos, que también se van transformando poco a poco. Bueno, después de esta experiencia que han tenido ustedes como estudiantes en el semillero, hay una pregunta que me surge y es, ¿qué piensan a futuro ya con base en esta experiencia que han tenido y de lo que de alguna manera han podido conocer y desarrollar durante todo este proceso de aprendizaje? Ok, digamos frente a mi línea, todo este tema de la reconstrucción, digamos que entra también frente a un interés, ya que digamos que yo estoy vinculado al cabildo indígena de Suba, yo tengo descendencia muisca, y pues uno como parte de eso también pretende hacer visible lo que se ha perdido, ¿sí? Como las raíces, como lo que decía Nata, las raíces de lo que fuimos alguna vez, ¿sí? O de donde empezamos. Y siento que es importante no solo frente a este ámbito de la comunidad, sino a bastantes ámbitos de la vida, como también lo decía mi compañero, digamos que lo del barrio Minotellos también es bastante importante, no olvidar como tal las raíces y tener también en cuenta, digamos, frente a mí, yo seguiría también haciendo representaciones artísticas o dando visibilidad de las cosas que no son tan visibles o de cosas que no tiene voz frente al arte o con el arte. Ok, y Carlos, y para Carlos, ¿qué sería como esa visión, digamos, a futuro? ¿Cuál sería? Pues sí, yo la verdad, después ya de titularme como profesional y ya seguir pues como pues, profesional, sí, yo seguiría en el semillero, pues básicamente pues como mi trabajo se centra en lo, más que todo en lo digital y en crear tanto experiencias y recorridos y también en cierta medida didácticas, pues sí me gustaría, digamos, seguir viniendo aquí a desarrollar pues más ese tipo de experiencias
y ya para ese tiempo obviamente la tecnología va evolucionando y pues más ideas pueden surgir. Claro, mejores tecnologías para mejorar también ese proceso. Sí. ¿Y Natalia? Bueno, yo la verdad también, cuando ya sea profesional, siento que me gustaría seguir. La verdad siento que esto es un punto, o sea, digamos, este proyecto para mí ha sido un punto de partida como muy importante, no solamente para mí, sino que siento que tiene o va a tener un impacto muy grande en la sociedad. Okay. Entonces, digamos que a mí sí me gustaría también, digamos, como seguir trabajando en proyectos así, que siento que son cosas que la comunidad necesita. Siento que es algo que hace falta. Ok, perfecto. Bueno, profe, y vemos que son varios proyectos, varias innovaciones sociales, actividades, etcétera, a lo largo de prácticamente 5 años. ¿Hay alguna página, alguna red social, alguna web donde podamos de pronto encontrar algo de lo que se ha hecho? Y pues también obviamente para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues puedan también entrar, ¿por qué no querer algún tipo de información detallada frente a lo que se ha desarrollado? Bien, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Semillero Significarte, tal cual. Ahí se publican varias cosas principalmente que hacemos con medios audiovisuales, ¿de acuerdo? Muchos de los proyectos no los tenemos publicados ahí por temas también de reserva de las mismas condiciones de desarrollo de los proyectos, entre otras porque si se generan, por ejemplo, prototipos didácticos, pues eso se incluye unos derechos de imagen, de derechos industriales posiblemente, entonces no se va a poder conseguir información de esa vía. A través de la página de Uniminuto en la unidad de semilleros también se encuentra la forma de vinculación con el semillero y los contactos correspondientes. ¿Es posible que una persona externa se vincule? También. Nosotros tenemos la posibilidad de vincular en la figura de voluntariado a personas que quieran acercarse a este tipo de ejercicios. Es más, los egresados, por ejemplo, cuando ya terminan, ellos pueden continuar, claro, y continúan. Tal cual como lo mencionamos hace un momento, hay varios egresados vinculados, pero la figura con la cual entran es como si ya fueran voluntarios. ¿Por qué? Porque ya no tienen una condición de vínculo directo con la universidad, ya no son estudiantes, ¿sí? Entonces entran como voluntarios, pero tienen la condición de que son voluntarios, pero además son egresados. Claro. Entonces personas de la comunidad también lo pueden hacer. ¿Está abierto? Sí, está abierto. En ese momento se va a realizar posiblemente la vinculación de 2-3 maestros que trabajan en diferentes lugares del país. Uno está precisamente en un corregimiento cerca de la Mesa Cundinamarca y el rector de un colegio. Y uno dice, a ver, ¿qué tiene que ver un colegio, un rector en un proceso como estos? Pues claro, las innovaciones sociales que se hacen a través de prototipos didácticos se llevan principalmente a instituciones educativas. Entonces, lograr participar desde una institución educativa, escolar y rural en un entorno de esto favorece mucho la aprehensión de tecnologías para la educación dentro del contexto educativo que tanto lo necesita, que es la zona rural. Bueno, profesor Héctor, Nicolás, Carlos, Natalia, muchas gracias por haber estado acá en este espacio, por habernos contado sobre todo un poco sobre el semillero y de cómo pues ha venido desarrollándose en estos años, en estos semestres. Y nada, esperamos ver esas obras y esas momias ya recuperando esa memoria histórica que nos hace mucha falta, y más aún acá en el Minuto, donde tenemos tantas historias por contar. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo también del Parque Científico y a ustedes que nos han estado escuchando. Nos vemos en un próximo podcast Esto es Minutos con el PESIS. Encuentra más sobre el Parque Científico de Innovación Social en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube, como Parque Científico de Innovación Social o PCIS Uniminuto. Y también en nuestra página web parque.uniminuto.edu. Hasta un próximo episodio.